El filo de una espada atraviesa la niebla del amanecer. No es un arma cualquiera. Es la promesa de un reino que aún no existe. El metal brilla con el rocío de una mañana que huele a destino. Y en algún lugar de las brumas de Britania, un joven sostiene esa espada sin saber que está a punto de convertirse en leyenda. Bienvenidos una noche más a Somnialis, viajeros nocturnos. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas esta noche? Cuéntanos en los comentarios. Estés donde estés. En la quietud de tu habitación, bajo el manto de la oscuridad o en la penumbra suave de una lámpara distante, te invito a acomodarte. Cierra los ojos si lo deseas. Respira hondo. Esta noche viajaremos a un tiempo donde la historia y el mito se entrelazan como hilos de oro y sombra. Estamos en el corazón de Europa occidental, en los siglos posteriores a la caída del Imperio Romano. Mientras Constantinopla brilla aún con los ecos de la gloria imperial, mientras el Islam emerge en el desierto árabe y Changán deslumbra como capital del mundo en el lejano oriente. En Occidente, algo extraordinario está sucediendo en la penumbra. Entre las ruinas de lo que fue, entre los bosques profundos y las costas azotadas por el viento, nuevos reinos están naciendo. Reyes guerreros con nombres que resuenan a través de los siglos. Arturo, Carlomagno, Alfredo el Grande. Hombres que fueron carne y hueso, que dudaron, que sangraron, que soñaron. ¿Cómo es posible que de las cenizas de Roma surgiera una nueva civilización? ¿Cómo se construyen reinos cuando el mundo conocido ha colapsado? Esta noche buscaremos respuestas en las brumas de la historia. Escucharemos el susurro de espadas siendo forjadas en la oscuridad. Sentiremos el peso de coronas sobre cabezas que nunca imaginaron llevarlas. Acompañaremos a un monje en un scriptorium helado, preservando palabras que podrían haberse perdido para siempre. Conoceremos el momento en que un rey sajón decide que los libros son tan importantes como las espadas. Y descubriremos que las visiones, esas revelaciones que cambian el curso de la historia, no siempre vienen de donde esperamos. Cada palabra de esta historia está fundamentada en crónicas medievales, en documentos que sobrevivieron al fuego y al olvido, en evidencias arqueológicas que emergen de la tierra británica, franca y sajona, en las historias de Beda el Venerable, en los anales reales francos, en la crónica anglosajona, en las vidas de santos escritas con tinta sobre pergamino en monasterios que aún permanecen. Así que respira profundo. Deja que el mundo moderno se disuelva. Esta noche el pasado está vivo y tiene mucho que enseñarnos sobre poder, fe y la eterna pregunta de qué significa ser un buen rey. Comencemos. En el año 476 después de Cristo, algo termina, no con un estruendo, sino con un suspiro. El último emperador romano de Occidente, un niño llamado Rómulo Augustulo, es depuesto. No habrá más púrpura imperial en Roma, no más legiones marchando en formación perfecta por calzadas que atraviesan continentes. El mundo que había existido durante 5 siglos simplemente deja de ser. Imaginemos ese momento. El silencio que debió caer sobre las ciudades cuando las órdenes dejaron de llegar, cuando los soldados ya no recibían su paga, cuando los magistrados entendieron que nadie vendría a reforzar su autoridad. ¿Qué se siente cuando el mundo conocido se desmorona? En Britania, en Galia, en Hispania, en Germania, las provincias romanas quedan huérfanas. Pero la vida no se detiene. La gente sigue despertando cada mañana, sigue amando, comiendo, temiendo, esperando. Y en esa supervivencia cotidiana, en esa terquedad humana que se niega a rendirse, algo nuevo comienza a gestarse. Las tierras que llamamos Inglaterra
Francia, Alemania, aún no existen, ni siquiera sus nombres. Lo que hay es un mosaico fragmentado de tribus, de pequeños señores de la guerra, de obispos que de repente se encuentran siendo las únicas figuras de autoridad que quedan en pie. Anglos, sajones, jutos llegando en sus barcos a las costas británicas, francos consolidándose en las antiguas tierras galas, visigodos en Hispania, lombardos en Italia. El mapa está siendo redibujado con sangre y pactos, con matrimonios y traiciones. Pero hay algo que sobrevive, algo que se aferra como hiedra a las ruinas, la memoria de Roma, la idea de que alguna vez hubo orden, ley, civilización, y sobre todo hay algo nuevo que está transformando el alma de Occidente, el cristianismo. Según las crónicas de Beda el Venerable, escritas en el siglo VIII, pero narrando eventos 2 siglos anteriores, podemos escuchar el eco de aquellos tiempos. Beda nos habla de un mundo donde lo sagrado y lo profano están completamente entrelazados, donde un rey no puede gobernar sin la bendición de Dios, donde las visiones y los milagros no son metáforas, son realidades vividas. En las costas de Britania podemos casi sentir el viento salado que azotaba los rostros de los primeros misioneros. San Agustín de Canterbury llega en el año 597, enviado por el Papa Gregorio Magno. No viene con ejércitos, viene con palabras, con rituales, con la promesa de que hay un reino más importante que cualquier reino terrenal. Caminemos con él. Imaginemos sus pasos por senderos embarrados, el frío que cala los huesos en las noches sin fuego suficiente, el miedo también, porque estos territorios son peligrosos. Los sajones que dominan gran parte de Britania aún veneran a Woden, Huoden y Sunor, dioses de guerra y tormenta. ¿Cómo convences a un guerrero de que debe ofrecer la otra mejilla? Pero Agustín tiene una ventaja inesperada. El rey Aethelbert de Kent está casado con Bertha, una princesa franca que ya es cristiana. Ella ha mantenido viva su fe en privado, en una pequeña iglesia dedicada a San Martín. Cuando Agustín llega, no encuentra tierra completamente estéril. Las tablillas y manuscritos de la época nos muestran que la conversión no fue súbita ni completa. Fue un proceso largo, lleno de retrocesos. Algunos reyes aceptaban el bautismo y luego volvían a los antiguos dioses cuando las cosechas fallaban. Otros mantenían ambas creencias en un sincretismo práctico. Mejor tener todos los dioses de tu lado. Un campesino de aquellos tiempos, arando su campo bajo un cielo de plomo, ¿en qué pensaba? Quizás en que los nuevos sacerdotes hablaban de un Dios que amaba a los pobres. Eso era radical. Los antiguos dioses eran señores de la guerra, patrones de los poderosos. Este nuevo Dios prometía justicia en otro mundo. Para alguien cuya vida era trabajo agotador, hambre recurrente y muerte temprana, esa promesa era agua en el desierto. Pero también había pérdida. Las viejas canciones que contaban las gestas de los ancestros, los rituales en los bosques sagrados, la conexión con una tradición que se perdía en la niebla del tiempo. Convertirse al cristianismo no era solo cambiar de religión, era cambiar de identidad. En el continente, en las tierras que algún día serían Francia, los francos habían tomado una decisión crucial un siglo antes. Su rey, Clodoveo, se había bautizado alrededor del año 496. Según Gregorio de Tours, cronista de los francos, Clodoveo había prometido convertirse si el dios cristiano le daba la victoria en batalla. Ganó, cumplió, y con él 3000 guerreros se bautizaron. ¿Fue fe verdadera? ¿Fue pragmatismo político? Probablemente ambas cosas. Clodoveo entendió
que el cristianismo le daba algo que necesitaba desesperadamente: legitimidad ante la población galorromana, que superaba enormemente en número a sus guerreros francos, pero que era cristiana. Al convertirse, dejaba de ser un invasor bárbaro. Se convertía en un gobernante cristiano de un pueblo cristiano. Imaginemos la ceremonia: el agua fría derramándose sobre la cabeza de un rey guerrero, el olor del incienso mezclándose con el sudor y el cuero de los soldados presentes, las palabras latinas que pocos entienden completamente pero que todos sienten, cargadas de poder, de misterio, de algo más grande que cualquiera de los presentes. Y así, poco a poco, un nuevo mundo toma forma. No es Roma, nunca volverá a ser Roma, pero lleva sus genes: el latín, la ley, la administración, todo transformado, mezclado con las tradiciones germánicas y celtas, fermentado en el vino nuevo del cristianismo. Las inscripciones en piedra que sobreviven de estos siglos nos muestran algo fascinante: la mezcla. Nombres germánicos escritos en alfabeto latino, cruces cristianas grabadas junto a símbolos que sugieren tradiciones más antiguas. Es un mundo en transición, incómodo, contradictorio, vivo. Hay una historia que nos cuenta Beda y que merece ser escuchada. Es sobre un poeta llamado Caedmon Cedmon, un pastor analfabeto que trabajaba en el monasterio de Whitby. En los banquetes, cuando pasaban el arpa y cada hombre debía cantar, Caedmon huía avergonzado porque no sabía componer versos. Una noche, huyendo de nuevo, se refugia en el establo con los animales. Y allí, en el olor cálido del heno y el aliento de las bestias, en la oscuridad suave rota solo por la luz de estrellas que se cuelan entre las tablas, tiene una visión. Alguien se le aparece y le ordena: canta la creación. Y Caedmon, que nunca había podido cantar, abre la boca y surgen versos. Versos en su lengua, en inglés antiguo, no en el latín de los monjes. Versos que cuentan la historia del Génesis con la cadencia de las viejas sagas germánicas. Cuando lo llevan ante la abadesa Hilda, ella reconoce algo sagrado. Este pastor iletrado ha recibido un don, y Caedmon pasa el resto de su vida componiendo poesía cristiana en la lengua del pueblo. Esta historia nos dice algo profundo sobre este período. La nueva fe necesita las formas antiguas para arraigar. Necesita hablar en la lengua del corazón, no solo en la lengua de los textos sagrados. Y los reyes que entenderán esto, los que lograrán fundir tradición e innovación, cristianismo y cultura guerrera, esos serán los que construyan reinos duraderos. Porque en última instancia, estos siglos que parecen oscuros, caóticos, violentos, son siglos de increíble creatividad. Son el laboratorio donde se está inventando Europa, donde las identidades nacionales que aún reconocemos están siendo forjadas en el yunque de la supervivencia y la fe. Y en el centro de todo esto hay siempre una figura: el rey. No el emperador distante de Roma, sino el rey guerrero que come con sus hombres, que reparte anillos de oro y espadas forjadas, que debe demostrar su valía una y otra vez. El rey que ahora también debe ser cristiano, defensor de la fe, ungido por Dios. Es un papel nuevo, y los hombres que lo ocuparán tendrán que inventar cómo hacerlo sobre la marcha. En algún momento del siglo VI, en las tierras occidentales de Britania, existió un hombre. Quizás se llamaba Arturo, quizás no. Las evidencias son escasas, fragmentarias, envueltas en tanta leyenda que discernir al hombre real se vuelve casi imposible. Pero algo sucedió, eso lo sabemos. Nennius, un monje galés del siglo IX,
compila una historia de los britanos donde menciona a un líder guerrero llamado Arturus que luchó contra los invasores sajones. 12 batallas, dice Nennius. En la última, en el monte Badón, Arturo mató personalmente a 960 enemigos. Obviamente, eso es exageración heroica, pero detrás de la hipérbole hay algo. Los anales de Gales, compilados en el siglo X, mencionan 2 eventos: la batalla de Badón en el año 518, donde Arturo llevó la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y la batalla de Camlan en el 539, donde cayeron Arturo y Medraut. Imaginemos que podemos retroceder a esas décadas. Britania está siendo devorada. Los britanos romanizados, cristianizados, civilizados, están siendo empujados hacia el oeste por oleadas de invasores paganos, anglos, sajones, jutos. Vienen porque sus propias tierras, en la costa del Mar del Norte, están siendo inundadas. Vienen porque Britania parece rica y débil, y no se van a ir. Para los britanos debe sentirse como el fin del mundo. Sus abuelos vivieron bajo la paz romana, calzadas pavimentadas, ciudades con acueductos, leyes escritas. Ahora, las ciudades están siendo abandonadas. Las calzadas se fracturan. Los lobos aúllan en los foros vacíos. En ese contexto de desesperación, emerge un líder militar. No un rey, quizás. Las fuentes lo llaman Dux Bellorum, comandante de batallas. Alguien capaz de unir a los pequeños reyes britanos, al menos temporalmente, para resistir. Y ese alguien logra una victoria decisiva. Monte Badón, en algún lugar del suroeste de Britania, una batalla que detiene el avance sajón durante una generación entera. ¿Cómo se siente ganar cuando todos esperaban que perdieras? El estruendo de las armas callando, el humo disipándose, los gritos de los moribundos volviéndose murmullos, y darte cuenta de que has ganado, que el enemigo huye, que hay, contra todo pronóstico, esperanza. Los guerreros britanos, exhaustos, cubiertos de sangre propia y ajena, mirándose entre sí con algo parecido al asombro. Hemos sobrevivido. Nuestros hijos tendrán una oportunidad. Si pudiéramos escuchar a uno de esos guerreros esa noche, alrededor de una fogata, quizás nos diría: creí que era el último día, creí que mi linaje terminaría conmigo. Pero Arturo, él sabía dónde golpear, conocía el terreno como si los espíritus de la tierra le susurraran, y cuando cargó, todos lo seguimos, porque en ese momento no importaba si sobrevivíamos, solo importaba que ellos no pasaran. Pero la victoria es temporal, siempre lo es, una generación de paz quizás, 2 si hay suerte, y luego la guerra civil. La tradición dice que Arturo cayó en Camlan, traicionado por su propio sobrino o hijo, Medraut. El reino que intentó construir se fragmenta antes de consolidarse. Los sajones regresan, esta vez para quedarse. Mientras tanto, en el continente, una historia muy diferente se desarrolla. Los francos no están siendo invadidos, son los invasores. Y están aprendiendo a gobernar. Los hijos y nietos de Clodoveo dividen el reino una y otra vez, según la costumbre franca de repartir la herencia entre todos los hijos varones. Es una receta para el caos, hermanos luchando contra hermanos. Reinas regentes envenenando rivales. El reino merovingio se convierte en sinónimo de intriga sanguinaria. Pero hay algo que mantiene una continuidad tenue. La Iglesia. Los obispos, instalados en las antiguas ciudades romanas, preservan algo de administración, de alfabetización, de memoria institucional.
y lentamente establecen una idea revolucionaria. El rey debe ser ungido. El poder no viene solo de la espada y la sangre real, viene de Dios, canalizado a través del óleo sagrado que un obispo derrama sobre la cabeza del rey. Gregorio de Tours, nuestro gran cronista de este periodo, nos da ventanas fascinantes a este mundo. Nos cuenta sobre la reina Brunilda y Fredegunda, dos mujeres poderosas que se enfrentaron durante décadas en una rivalidad que dejó cientos de muertos. Nos habla de santos que obran milagros, de reyes que asesinan parientes en iglesias, de obispos que se oponen a tiranos y pagan con su vida. Es un mundo de contrastes extremos, una violencia casual, cotidiana, que nos horroriza, pero también una fe tan intensa que la gente camina descalza en peregrinaciones de cientos de kilómetros, que construyen iglesias con sus propias manos, que creen genuinamente que el mundo invisible está tan presente como el visible. Un peregrino en el camino a Tours, donde reposan las reliquias de San Martín, ¿qué piensa? Sus pies sangran, tiene hambre, pero lleva semanas caminando porque su hija está enferma y ha prometido al santo que si ella sana, él caminará hasta su tumba. No es superstición vacía, es un universo donde lo sagrado tiene peso, consecuencias, poder real. Y los reyes están aprendiendo a usar ese poder. No todos son tiranos. Algunos, como Dagoberto en el siglo VII, se rodean de consejeros sabios, emiten leyes, intentan construir algo que dure más allá de sus propias vidas. En Britania, mientras tanto, los reinos sajones se están consolidando. Northumbria en el norte, Mercia en el centro, Wessex en el sur, Kent en el sureste, Anglia del este, Sussex, Essex. La heptarquía la llamarán los historiadores, 7 reinos principales en constante competencia. Y estos reinos sajones, paganos inicialmente, comienzan a convertirse, no porque alguien los obligue, sino porque el cristianismo ofrece algo que necesitan: legitimidad, conexión con el mundo romano perdido, alfabetización y con ella la capacidad de registrar tratados, leyes, genealogías. Las evidencias arqueológicas nos muestran la transición. En Sutton Hoo, en Anglia del Este, se descubrió en el siglo XX un barco funerario del siglo VII. Dentro, tesoros extraordinarios, un yelmo magnífico, armas, joyas de oro, el entierro de un rey pagano, claramente, pero también cucharas de plata con inscripciones cristianas, una mezcla, un mundo en el umbral, el rey enterrado allí, probablemente Raedwald, vivió en ese momento bisagra. Su esposa era cristiana. Él se bautizó, pero según Beda, también mantuvo un altar a los viejos dioses. Por si acaso, pensaríamos con una sonrisa si no fuera tan profundamente humano, porque eso es lo que estos siglos nos muestran una y otra vez, la humanidad en su desnudez. Gente tratando de navegar entre mundos, entre identidades, entre lealtades. ¿Eres britano o sajón? ¿Cristiano o pagano? ¿Romano o bárbaro? Y lentamente, muy lentamente, nuevas identidades emergen. Ya no eres simplemente un miembro de tu tribu. Eres un cristiano en la tierra de los francos. Eres un sajón en el reino de Northumbria. Las categorías están cambiando, y con ellas, las posibilidades de lo que puede ser. Un joven en el año 650, hijo de un guerrero, ¿qué futuro imagina? Puede seguir el camino de su padre,
Espada, batalla, botín, muerte temprana y si tiene suerte, una canción que lo recuerde. O puede ingresar a un monasterio, aprender a leer, copiar manuscritos, conectarse con una tradición que abarca todo el mundo cristiano, desde Irlanda hasta Jerusalén. Ese segundo camino era impensable 100 años antes. Ahora es una opción, y algunos de los mejores cerebros de la época lo eligen, no porque sean cobardes, sino porque ven allí algo más grande, la oportunidad de tocar la eternidad. En el año 747, nace un niño en el Palacio Real franco. Su abuelo es Carlos Martel, el martillo, el hombre que detuvo la expansión islámica en la batalla de Tours una década y media antes. Su padre es Pipino el Breve, que pronto será rey. El niño se llama Carlos. Algún día será el más grande, pero esa grandeza aún está a décadas de distancia. Los francos han sido gobernados durante generaciones por los merovingios, esa dinastía descendiente de Clodoveo. Pero los reyes merovingios se han vuelto sombras. Los llaman reyes holgazanes. No gobiernan. Simplemente existen, llevados en carros de bueyes en ocasiones ceremoniales, mientras los verdaderos gobernantes, los mayordomos de palacio, toman todas las decisiones. Carlos Martel fue uno de esos mayordomos. Su hijo Pipino también. Y en el 751, Pipino hace la pregunta crucial al Papa: ¿quién debe ser rey? ¿El que tiene el título o el que tiene el poder? La respuesta del Papa es políticamente astuta y teológicamente revolucionaria. Es mejor que sea llamado rey quien tiene el poder real. Con esa bendición, Pipino depone al último merovingio. Se hace afeitar la larga cabellera que era símbolo de sangre real entre los francos, y es ungido rey por el Papa mismo. La dinastía carolingia ha comenzado. ¿Por qué importa esto? Porque establece un precedente que marcará toda la Edad Media. El poder político y el poder espiritual están entrelazados. Un rey sin la bendición de la Iglesia es solo un señor de la guerra. Pero con esa bendición es elegido de Dios. Carlos crece en este nuevo orden. Recibe educación, aunque nunca aprenderá a escribir con fluidez, pero aprende estrategia, diplomacia, teología en la medida que un guerrero necesita entenderla. Y sobre todo, aprende a gobernar. Cuando su padre muere en el 768, Carlos y su hermano Carlomán heredan el reino dividido. Pero Carlomán muere solo 3 años después. Carlos actúa rápidamente, absorbiendo la parte de su hermano. A los 29 años es el único rey de todos los francos y tiene ambiciones que harían palidecer a sus antepasados. Según los anales reales francos, compilados por cronistas de su propia corte, Carlos pasa los siguientes 30 años en guerra casi continua. Expande el reino franco en todas direcciones. Somete a los sajones paganos del norte en campañas brutales que duran décadas. Conquista a los lombardos en Italia. Empuja la frontera hacia el este hasta el Danubio. Cruza los Pirineos y establece la marca hispánica como barrera contra Al-Ándalus. Imaginemos la logística de esto. Cada primavera, el llamado a las armas. Miles de hombres dejando sus granjas, sus familias marchando con su propio equipo durante semanas hasta el punto de reunión. Meses de campaña, el polvo del verano o el barro del otoño, el hambre constante, porque los suministros nunca son suficientes, la enfermedad que mata más hombres que cualquier batalla. Un soldado franco en la campaña contra los sajones, ¿qué escribe a casa si supiera escribir? Llevamos 3 años viniendo a estas tierras. Cada verano quemamos sus aldeas. Cada invierno ellos se rebelan de nuevo. Los obispos dicen que estamos convirtiendo paganos. Yo solo veo bosques sin fin y un enemigo que conoce cada sendero, cada vado, cada lugar para tender una emboscada. He perdido más amigos de los que puedo contar.
Pero el rey dice que esto es voluntad de Dios. Y el rey, es imparable, porque Carlos tiene algo que sus enemigos no tienen: una administración rudimentaria, caótica para nuestros estándares modernos, pero efectiva. Divide su vasto territorio en condados, nombra condes que le deben lealtad personal, envía missi dominici, mensajeros del Señor, a inspeccionar que esos condes no se vuelvan demasiado independientes. Y hace algo extraordinario: invierte en cultura. Carlos no es un erudito, pero reconoce que los reinos se construyen con algo más que espadas. En su palacio de Aquisgrán reúne a los mejores intelectuales que puede encontrar. Alcuino de York, un monje inglés de inmensa erudición, Pablo el Diácono, historiador lombardo, Teodulfo de Orleans, poeta visigodo, Pedro de Pisa, gramático italiano. Imaginemos las conversaciones en el palacio. El latín fluye entre hombres de 4 diferentes pueblos. Debaten sobre teología, sobre los autores clásicos, sobre cómo mejorar la educación del clero, que es lamentablemente ignorante. Copian manuscritos en una nueva escritura estandarizada, la minúscula Carolina, que es tan clara que cuando el Renacimiento redescubra estos textos siglos después, pensarán que es escritura romana antigua. Carlos asiste a estas discusiones cuando puede. Hace preguntas. No siempre entiende todo, pero entiende esto: el conocimiento es poder, y un imperio cristiano necesita sacerdotes que puedan leer las escrituras, funcionarios que puedan escribir documentos, una memoria institucional que sobreviva más allá de cualquier rey individual. En la Navidad del año 800, Carlos está en Roma. Es el culmen de décadas de alianza entre los francos y el papado. Carlos ha protegido militarmente al papa, ha expandido la cristiandad por la fuerza. Y ahora, mientras se arrodilla en la Basílica de San Pedro, el Papa León III coloca una corona sobre su cabeza y la multitud grita: «A Carlos Augusto, coronado por Dios, grande y pacífico emperador de los romanos, vida y victoria». Emperador. No ha habido un emperador en Occidente desde el 476. Hace 324 años. Las fuentes difieren sobre cuánto sabía Carlos de antemano. Él mismo, según Eginardo, su biógrafo, dijo después que si hubiera sabido lo que el Papa planeaba, nunca habría entrado a la iglesia ese día. Pero eso parece falsa modestia. Carlos quería el título. El Papa quería un protector. Constantinopla, donde aún existía un emperador romano en el este, estaba furiosa, pero no podía hacer nada al respecto. Carlomagno, Carlos el Grande, así lo llamarán, y su imperio, aunque se fragmentará décadas después de su muerte, establecerá un modelo que perseguirá a Europa durante siglos: la idea de un imperio cristiano universal. Una cristiandad unida bajo un solo gobernante, un solo papa, una sola fe. Mientras esto sucede en el continente, en Britania la historia toma un giro diferente. Los reinos sajones siguen luchando entre sí por supremacía. En el siglo VIII, Mercia domina bajo el rey Offa, que construye una inmensa zanja defensiva, el Dyke de Offa, que aún puede caminarse hoy. Es una declaración física. Esto es Mercia. Más allá están los galeses, y no se mezclan, pero la verdadera amenaza aún no ha llegado. Está cruzando el Mar del Norte, en barcos largos con proas de dragón talladas. Viene de los fiordos de Noruega, de las costas de Dinamarca, de las islas de Suecia. Los vikingos. En el año 793, un monasterio en la isla de Lindisfarne, en la costa noreste de Britania, es atacado. Los monjes, que han vivido en paz durante generaciones, son masacrados o esclavizados.
Las reliquias son robadas o profanadas. Los tesoros del monasterio desaparecen en los barcos que se alejan tan rápido como llegaron. Alcuino de York, que está en el continente en la corte de Carlomagno, escribe una carta desolada. Nunca antes se había visto tal terror en Britania como el que ahora sufrimos de una raza pagana. ¿Quién habría creído que esto era posible? La iglesia de St. Cuthbert, salpicada con la sangre de los sacerdotes de Dios, es el comienzo de algo que cambiará todo. Durante los próximos 70 años, los ataques se intensificarán. Los vikingos no vienen solo a saquear, vienen a quedarse. Y los reinos sajones, divididos, peleando entre sí, casi no tienen oportunidad. Casi. En el año 871, un reino está al borde del abismo. Wessex, en el suroeste de Britania, es el último reino sajón que no ha caído ante los vikingos. Northumbria ha caído. Anglia del Este, aniquilada. Su rey Edmund, atado a un árbol y atravesado con flechas hasta morir. Mercia, dividida, medio ocupada. Solo Wessex resiste. Apenas. Su rey, Elfred, tiene 22 años. Heredó un reino en guerra. Ha luchado batalla tras batalla contra el gran ejército pagano. Así llaman las crónicas a la confederación danesa y noruega que está tomando Britania. Ha ganado algunas, ha perdido más. Y en el invierno del año 878 casi pierde todo. Los daneses atacan por sorpresa en plena Navidad. Eifred apenas escapa con vida. Debe refugiarse en los pantanos de Somerset, en un lugar llamado Athelney. Con un puñado de hombres leales, se esconde en los juncos y el barro. El rey de Wessex se ha convertido en un fugitivo en su propio reino. La crónica anglosajona, compilada en su propia corte años después, nos preserva lo que vino después. Pero hay otra fuente, más íntima, la vida del rey Alfred, escrita por Asser, un monje galés que se convirtió en su biógrafo y amigo. Asser nos cuenta que Alfred en esos días oscuros nunca perdió la fe. Pero, ¿cómo se siente estar en ese pantano? El frío que penetra hasta los huesos, el agua fangosa que nunca seca, los mosquitos en verano, el hambre constante, tus enemigos celebrando victoria en tus propios salones mientras tú comes raíces y pescado rancio. Y sin embargo, Alfred planea. Envía mensajeros secretos, construye alianzas entre los nobles de Wessex que aún viven, y en la primavera sale de los pantanos, no como un fugitivo, como un rey. Convoca a sus hombres en la piedra de Egbert, y acuden miles de ellos, porque Alfred no ha abandonado, porque mientras el rey viva, hay reino y hay esperanza. La batalla de Esandún, en el año 878, es el momento crucial. Elfred y los daneses se encuentran en una lucha que decidirá el destino de la Inglaterra sajona. La crónica dice simplemente: el rey Alfred, con su pequeño ejército, luchó contra todo el ejército, lo puso en fuga y lo persiguió hasta su fortaleza. Pero, ¿cómo sucede realmente? El estruendo del acero contra escudos, el olor metálico de la sangre, los gritos en inglés antiguo y en nórdico, el momento en que ves ceder la línea enemiga, el empuje que se convierte en estampida, la victoria imposible. Los daneses se rinden. Su líder, Guthrum, acepta términos. Se bautizará, dejará Wessex en paz. Alfred será su padrino de bautismo. Y así se hace, en una ceremonia que debe haber sido surreal para ambos lados. Guthrum, el guerrero vikingo, emerge del agua como cristiano. Toma el nombre de Athelstan. Alfred lo abraza.
como un hijo espiritual. Los enemigos de ayer son, en teoría, hermanos en Cristo hoy. ¿Es sincero? ¿O es simplemente pragmatismo cubierto de ritual? Quizás ambas cosas. Guthrum cumple su palabra, establece su reino en Anglia del Este, y durante años hay paz entre Wessex y los Danelaw, las tierras bajo ley danesa. Aelfred usa esa paz de manera extraordinaria. No se limita a reconstruir las fortificaciones. No se contenta con tener el ejército listo para la próxima guerra. Hace algo revolucionario. Invierte en educación. Hacernos cuenta que Aelfred, ya de adulto, aprendió a leer latín. Esto es notable. Los reyes guerreros no hacían eso. Pero Aelfred no se ve solo como guerrero. Se ve como el rey de un pueblo cristiano. Y un rey cristiano debe poder leer las escrituras. Debe ser sabio, no solo fuerte. Reúne eruditos de todas partes. Invita a hacer desde Gales. Trae a Grimbald de la Francia carolingia, John el Sajón, Werfurth, obispo de Worcester, y con ellos inicia un programa de traducción. Imaginemos el scriptorium, el frío incluso en verano porque los muros de piedra son gruesos, el olor del pergamino, la tinta, la cera de las velas, los monjes inclinados sobre sus escritorios, plumas raspando, y Aelfred a veces sentado entre ellos, trabajando en traducciones propias. Traduce o supervisa la traducción de textos fundamentales, la historia eclesiástica de Beda, los soliloquios de San Agustín, la consolación de la filosofía de Boecio, del latín al inglés antiguo, porque, como escribe en uno de sus prefacios, quiere que su pueblo pueda leer en su propia lengua las cosas que necesitan saber. Y funda escuelas. Establece que los hijos de los nobles deben ser educados. Crea un sistema de justicia basado en leyes escritas, reuniendo y actualizando los códigos legales de reyes anteriores. Las evidencias documentales que sobreviven nos muestran un rey pensando en términos de generaciones. Aelfred sabe que no vivirá para ver la reconquista de toda Britania de manos danesas, pero sus hijos o nietos pueden hacerlo si construye las bases correctas, y lo hace. Establece un sistema de Burj, ciudades fortificadas estratégicamente ubicadas para que ninguna aldea esté a más de 30 kilómetros de refugio. Reorganiza el ejército para que siempre haya tropas disponibles sin arruinar completamente la agricultura. Construye barcos, experimentando con diseños que puedan combatir a los vikingos en su propio elemento. En el continente, el imperio de Carlomagno se ha fragmentado. Sus nietos se lo repartieron en el Tratado de Verdún del 843. Francia Occidental, Francia Oriental, la Franja Intermedia. Los vikingos también atacan aquí. En el 885 asedian París. La ciudad resiste heroicamente, pero el precio es terrible. Europa está siendo reconfigurada por estas invasiones. Los vikingos se establecen en Normandía, dando nombre a la región. Otros fundan reinos en Irlanda, en Escocia, en las islas británicas del norte. La diáspora nórdica está creando una red comercial que conecta el Báltico con el Mediterráneo, con Constantinopla, incluso con Bagdad. Pero en Wessex, bajo Aelfred, hay algo diferente. Hay una visión de lo que puede ser un reino cristiano, un lugar donde la ley importa más que la fuerza bruta, donde la sabiduría es tan valorada como la valentía, donde un rey es juez, guerrero, protector y estudiante. Aelfred muere en el año 899, probablemente alrededor de los 50 años. Ha gobernado durante 28 años. Ha salvado a su pueblo de la extinción. Ha plantado semillas que germinarán en el reino unificado de Inglaterra.
pero nunca se llamó a sí mismo rey de Inglaterra, solo rey de los sajones occidentales. La unificación vendrá después, por sus hijos, por sus nietos, y es notable que de todos los reyes ingleses de todos los siglos, solo uno será llamado el Grande, no Guillermo el Conquistador, no Enrique VIII, no Isabel I, solo Alfred, porque salvó no solo un reino, sino una idea, que la civilización es posible incluso en los tiempos más oscuros, que la mente importa tanto como la espada, y que un rey, si es verdaderamente grande, construye para el futuro. El año 1000 marca un momento psicológico en el mundo cristiano. Hay expectativas apocalípticas. Algunos temen que sea el fin de los tiempos. Otros esperan el regreso de Cristo. Pasa el año 1000 y el mundo continúa. Pero la Europa que ve ese amanecer es diferente de la que vio caer a Roma. Los reinos están más consolidados. Francia, Alemania, Inglaterra, ya no son solo expresiones geográficas, son identidades. Un franco es diferente de un germano, un inglés es diferente de un gales. Las fronteras, aunque fluidas, existen en las mentes de las personas, pero con la consolidación vienen tensiones que no existían antes. La primera y más importante, la relación entre reyes e iglesia. Durante siglos habían sido aliados naturales. Los obispos ungían a los reyes protegían a la iglesia. Pero ¿qué sucede cuando sus intereses divergen? ¿Quién tiene la autoridad final en tierra cristiana? ¿El ungido de Dios que gobierna el reino? ¿O el Papa que representa directamente a Cristo en la tierra? Esta tensión explota en el siglo XI con la controversia de las investiduras. ¿Quién tiene derecho a nombrar obispos? Los reyes argumentan que los obispos son señores feudales que controlan tierras, ejércitos, riquezas. Deben ser leales al rey. Los papas argumentan que los obispos son ante todo líderes espirituales. Su lealtad es a Dios, no a ningún rey terrenal. El Papa Gregorio VII y el emperador Enrique IV del Sacro Imperio Romano Germánico se enfrentan directamente. Gregorio excomulga a Enrique. Enrique, en un movimiento desesperado, viaja en el invierno del año 1077 a Canosa, en Italia, donde está el Papa. Y allí, en la nieve, el emperador espera 3 días descalzo, en penitencia, hasta que el Papa acepta levantar la excomunión. Imaginemos ese momento. El hombre más poderoso de Europa occidental, temblando de frío en la nieve, humillado públicamente. ¿Qué pasa por su mente? ¿Humillación genuina? ¿Rabia contenida? ¿O cálculo frío de que a veces debes perder una batalla para ganar la guerra? Porque Enrique, una vez restaurado, pasa el resto de su vida luchando contra el Papa y sus aliados. Y la pregunta de quién gobierna verdaderamente la cristiandad quedará sin resolver durante siglos. Esta tensión se filtra a todos los niveles. En cada reino, reyes y obispos negocian constantemente. Los monasterios se vuelven centros de poder económico. ¿Poseen vastas tierras? Los abades pueden ser tan poderosos como los condes. Y surge una pregunta incómoda. ¿Puede la iglesia ser rica y pura al mismo tiempo? Movimientos de reforma emergen. Los cluniacenses, desde la abadía de Cluny en Francia, intentan restaurar la disciplina monástica. Los cistercienses van más lejos, rechazando el lujo, buscando lugares remotos donde construir monasterios de simplicidad radical. San Bernardo de Claraval predica con una intensidad que mueve multitudes. La vida religiosa se convierte en campo de batalla entre diferentes visiones de cómo debe ser un cristiano. Y luego está la segunda tensión, entre el centro y la periferia. Los reyes están tratando de consolidar su poder, de crear estados más centralizados.
Pero los nobles no quieren ceder autonomía. Han sido señores en sus propias tierras durante generaciones. ¿Por qué debería un conde en su castillo obedecer cada capricho de un rey en una capital distante? El feudalismo crea una red compleja de lealtades. Eres vasallo de tu señor, que es vasallo de otro señor, que es vasallo del rey. Pero ¿qué pasa cuando esos señores intermedios tienen conflictos? ¿A quién le debes lealtad última? Un caballero en sus tierras, mirando su modesto castillo, ¿qué siente cuando llega un mensajero real exigiendo impuestos, tropas, obediencia, orgullo que se resiste, resentimiento por la intromisión, pero también miedo, porque desafiar al rey abiertamente es invitar a la destrucción? Las crónicas de este período están llenas de rebeliones, nobles que se alzan, reyes que deben pactar o aplastar. Es un equilibrio perpetuamente inestable. En Inglaterra, la invasión normanda del año 1066 añade otra capa. Guillermo el Conquistador trae consigo una aristocracia francesa. Los sajones son desposeídos. Surge una división cultural que durará siglos. Los gobernantes hablan francés normando, los gobernados hablan inglés. La ley se escribe en latín. Es una torre de Babel donde nadie se entiende completamente. Y los sajones no olvidan. Las historias de resistencia, de bandidos como Hereward el proscrito, circulan en las aldeas. Son mitos de resistencia, formas de preservar identidad cuando tu mundo ha sido conquistado. Porque perder una batalla es una cosa. Perder tu lengua, tus costumbres, tu sentido de quién eres. Eso es muerte cultural. La tercera tensión es más profunda entre diferentes visiones de la fe cristiana. La Iglesia Católica Occidental, centrada en Roma, y la Iglesia Ortodoxa Oriental, centrada en Constantinopla, se van distanciando. Hay disputas teológicas sobre la naturaleza del Espíritu Santo, sobre el uso de imágenes, sobre la autoridad papal. En el año 1054, el cisma se vuelve oficial. La cristiandad se fractura. Para un peregrino que viaja entre Oriente y Occidente, esto debe ser desconcertante. El cristianismo que encuentra en Constantinopla se siente diferente. Los rituales son más elaborados, místicos, teatrales. El cristianismo occidental se está volviendo más escolástico, legalista, racional. Ambos adoran al mismo Dios, leen las mismas escrituras, pero la experiencia es distinta. Y luego está la gran tensión externa, el Islam. Desde el siglo VII, el mundo musulmán ha sido una presencia constante en las fronteras de la cristiandad. En Iberia, los reinos cristianos del norte luchan siglo tras siglo para reconquistar las tierras tomadas por los moros. En el Mediterráneo, la competencia por el comercio y el poder es constante. En Tierra Santa, los lugares más sagrados del cristianismo están bajo control musulmán. En el año 1095, el Papa Urbano II predica la primera cruzada. Es un momento extraordinario. Miles responden al llamado. Nobles, caballeros, campesinos se cosen cruces en sus ropas y marchan hacia Jerusalén. ¿Por qué? Algunas razones son espirituales. Genuina fe, el deseo de liberar el Santo Sepulcro. Otras son pragmáticas. Los hijos menores de nobles que no heredarán tierras ven oportunidad de forjar su propio destino. Algunos buscan aventura, otros buscan redención de pecados. Un cruzado en el largo camino a Jerusalén. ¿Qué piensa cuando meses de marcha y su entusiasmo inicial se ha convertido en cansancio? Cuando ha visto morir a compañeros de enfermedad, de sed, de heridas infectadas. Cuando se pregunta si alguna vez volverá a ver su hogar. ¿Se arrepiente? ¿O se aferra aún más a la certeza de que esto es voluntad de Dios?
Las cruzadas añaden otra capa de complejidad a un mundo ya tenso, porque aunque se presentan como guerra santa, también son colonización. Los estados cruzados en el Levante serán fuentes constantes de conflicto durante 200 años. Y en casa, las tensiones aumentan. Los judíos europeos, que han vivido en relativa paz durante siglos, comienzan a ser perseguidos. Los cruzados, en su fervor, atacan comunidades judías en el Rin. Es el comienzo de siglos oscuros para los judíos de Europa. La Iglesia intenta limitar la violencia con conceptos como la paz de Dios y la tregua de Dios, prohibiendo guerra en ciertos días, protegiendo a ciertos grupos. Pero es como intentar contener el mar con las manos, porque en el fondo este es un mundo profundamente violento. La violencia estructural del feudalismo, la violencia de las disputas sucesorias, la violencia de las guerras religiosas y la violencia cotidiana de una sociedad donde la espada resuelve lo que la ley no puede. Un monje en su celda, copiando manuscritos, escucha el eco de las campanas llamando a guerra y se pregunta cuándo terminará esto, cuándo el reino de Dios prometido se manifestará en la tierra. ¿O es este mundo de lucha perpetua todo lo que habrá hasta el juicio final? Las tensiones se acumulan y cada generación debe encontrar su propio equilibrio precario entre poder espiritual y temporal, entre tradición e innovación, entre guerra y paz. En el año 1347, algo llega a las costas de Europa que cambiará todo. Se extiende más rápido que cualquier ejército. Mata sin discriminación. Es la peste negra. Imaginemos un puerto en Sicilia. Barcos genoveses llegan desde Crimea. Llevan grano, especias, sedas y algo más. Ratas infectadas con pulgas que portan Yersinia pestis. En semanas, Mesina está devastada. Y desde allí, siguiendo las rutas comerciales que ahora conectan toda Europa, la peste se extiende como tinta en agua. Para 1350 ha matado entre 1/3 y la mitad de la población europea. 30 millones de personas, quizás más. ¿Cómo se vive en un mundo donde morir es más probable que sobrevivir? Las crónicas nos dan detalles espeluznantes. Giovanni Boccaccio en Italia, Geoffrey de Meaux en Francia, Thomas Walsingham en Inglaterra. Todos describen lo mismo: la aparición de bubones negros en ingles, axilas, cuello, fiebre que quema, dolor insoportable y muerte en días. Las ciudades se vacían. Los campos quedan sin labrar porque no hay suficientes vivos para trabajarlos. Los muertos se apilan en fosas comunes porque no hay tiempo ni fuerzas para entierros individuales. Un sacerdote, dando extrema unción por 10ª vez ese día. ¿Cómo mantiene la fe? Ve a los piadosos morir tan rápido como a los pecadores. Ve familias enteras borradas. Y se pregunta, inevitablemente, si esto es castigo divino. Y si lo es, ¿por qué? Surgen respuestas desesperadas. Los flagelantes marchan por las calles azotándose, esperando que su sufrimiento apacigüe a Dios. Otros buscan chivos expiatorios. Los judíos son acusados de envenenar pozos. Pogromos horribles devastan comunidades que han existido durante siglos. Pero la peste no es castigo divino, es bacteria, evolución, mala suerte. Y cuando finalmente pasa, el mundo que deja atrás está transformado. La primera consecuencia: los que sobreviven tienen poder que nunca tuvieron. Los campesinos son escasos, su trabajo es valioso. Los señores feudales que antes podían exigir lo que quisieran ahora, deben negociar. Los salarios suben, las condiciones mejoran, hay movilidad social.
Los nobles intentan resistir con leyes suntuarias, limitando lo que los campesinos pueden gastar, usar, aspirar a ser. Pero es una batalla perdida. El mundo feudal está muriendo con la peste. La segunda consecuencia: crisis de fe. La Iglesia no pudo detener la peste. Los rezos no sirvieron. Los relicarios de santos no protegieron a nadie. Y la mitad del clero murió porque, para su crédito, muchos se quedaron atendiendo a los enfermos. Surge el escepticismo, no el ateísmo. Eso sería impensable. Pero sí cuestionamiento de la autoridad eclesiástica. Si la Iglesia se equivocó sobre la peste, ¿en qué más se equivoca? John Wycliffe en Inglaterra y Jan Hus en Bohemia, comienzan a predicar ideas peligrosas, que las escrituras deben estar en lengua vernácula, que los intermediarios eclesiásticos son innecesarios, que cada cristiano puede tener relación directa con Dios. La Iglesia los declara herejes. Hus es quemado en la hoguera en 1415. Pero las ideas no se pueden quemar. Se están extendiendo, esperando el momento para florecer. La tercera consecuencia: el fin de la era medieval de los reyes visionarios en su forma clásica. Los reyes, después de la peste, son diferentes, más pragmáticos, más burocráticos. El reino de Dios en la tierra parece menos alcanzable. El enfoque cambia hacia la supervivencia, la administración, el poder calculado. En Inglaterra, después del glorioso reinado de Eduardo III y las victorias iniciales de la Guerra de los 100 años contra Francia, viene la crisis. Su nieto, Ricardo II, es un rey problemático, artístico, inteligente, pero también caprichoso y potencialmente tiránico. Es depuesto en 1399 por su primo, que se convierte en Enrique IV, y así comienza la inestabilidad dinástica que culminará en las Guerras de las Rosas. York contra Lancaster, Rosa Blanca contra Rosa Roja. Décadas de guerra civil que devastarán la nobleza inglesa. En Francia, las cosas son aún peores. La Guerra de los 100 años continúa. Los ingleses controlan gran parte del norte. El rey francés Carlos VI sufre episodios de locura. El reino está al borde del colapso. Y entonces, en el año 1429, aparece una campesina de 17 años en la corte del Delfín. Se llama Juana. Dice que ha tenido visiones, que el arcángel Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita le hablan, que Dios la ha enviado para salvar Francia. Es absurdo, ridículo, imposible. Una campesina iletrada dirigiendo ejércitos y, sin embargo, Juana convence al Delfín. Le dan armadura, tropas, y ella marcha a Orleans, ciudad sitiada por los ingleses, y contra todo pronóstico gana. El sitio se levanta. Los ingleses retroceden. ¿Qué vio Juana en sus visiones? ¿Eran alucinaciones? ¿Esquizofrenia? ¿O genuina experiencia mística? Nunca lo sabremos. Lo que sabemos es que ella creía. Y su creencia era tan intensa, tan absoluta, que infectaba a todos a su alrededor. Los soldados franceses, que habían perdido docenas de batallas, de repente creen que pueden ganar, y esa creencia, ese cambio psicológico, importa tanto como cualquier táctica. Juana solo tiene 1 año y medio de éxito. Es capturada por los borgoñones, vendida a los ingleses, juzgada por herejía por un tribunal eclesiástico y quemada en la hoguera en Rouen en 1431. Tiene 19 años. Sus últimas palabras, según los testimonios:
son Jesús, repetidos 6 veces mientras las llamas la consumen. Y Francia, que estaba perdida, comienza a ganar. En 25 años, los ingleses son expulsados. La guerra de los 100 años termina. Y Juana, la campesina visionaria, se convierte en símbolo nacional eterno. ¿Qué nos dice su historia sobre este período? Que las visiones aún importan. Que en un mundo de realpolitik y cálculo frío, lo luminoso puede irrumpir y cambiar todo. Que a veces, contra toda lógica, la fe mueve montañas. Pero también que el poder es implacable. Juana fue útil mientras ganaba batallas. Cuando fue capturada, el rey que ella coronó no hizo nada para rescatarla. Los mismos eclesiásticos que habían bendecido su misión la condenaron como bruja. El siglo XV ve el nacimiento de algo nuevo, el Estado moderno. Los reyes están consolidando poder como nunca antes. Burocracia escrita, ejércitos permanentes, impuestos sistemáticos. Los nobles, debilitados por guerras y peste, tienen menos capacidad de resistir. En España, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón unen sus reinos, completan la reconquista, tomando Granada en 1492, y ese mismo año patrocinan un navegante genovés que tiene una idea loca: llegar a Asia navegando hacia el oeste. Cristóbal Colón desembarca en lo que él cree que son las Indias. Es América, y aunque él nunca lo comprenderá completamente, acaba de cambiar el mundo para siempre. Los reinos de Europa Occidental, que durante 1000 años lucharon por sobrevivir, por consolidarse, por entender su propia identidad, están a punto de explotar hacia afuera. El mundo se está haciendo más pequeño y más complicado. ¿Qué queda de aquellos reyes y visiones? De las espadas forjadas en la oscuridad y las coronas puestas sobre cabezas reluctantes. Más de lo que podríamos pensar, las naciones de Europa Occidental moderna tienen sus raíces en este período. Inglaterra, Francia, España, Alemania, no son construcciones arbitrarias. Son el resultado de siglos de consolidación que comienzan en la Edad Media. Las lenguas que hablamos son las que se estandardizaron entonces: el inglés de Chaucer, el francés de los trovadores, el castellano del Cid. Las instituciones también nacen aquí: los parlamentos, las universidades, Oxford, Cambridge, París, Bolonia, Salamanca, todas fundadas en estos siglos. La idea de que la ley está por encima incluso del rey. La Carta Magna inglesa de 1215 es un documento medieval, y más profundamente, la psicología occidental. La tensión entre individuo y comunidad, entre poder secular y espiritual, entre razón y fe. Todos estos son debates que comienzan en serio en la Edad Media. Los filósofos escolásticos, Tomás de Aquino sobre todos, intentan sintetizar Aristóteles y cristianismo. Usan lógica rigurosa para defender verdades de fe. Crean un método que, paradójicamente, llevará eventualmente al pensamiento científico moderno. Porque una vez que insistes en que las afirmaciones deben ser lógicamente coherentes y empíricamente verificables, has abierto una puerta que no se puede cerrar. Las catedrales góticas que aún dominan el paisaje europeo son productos de este periodo. Notre Dame de París, Chartres, Canterbury, Colonia, no son solo edificios, son teología en piedra. Cada arco apuntado llevando la mirada hacia arriba. Cada vitral contando historias bíblicas a una población iletrada, luz coloreada como presencia divina haciéndose visible. Un campesino del siglo XIII entrando a una catedral desde el barro de las calles. ¿Qué sentía? El espacio vertical que parece tocar el cielo,
El silencio que resuena, el olor del incienso, la música del órgano y los coros. Por un momento, la dureza de la vida se suspende. Por un momento, el reino de Dios parece tangible. Las cruzadas, esos intentos fallidos de conquistar Tierra Santa, tienen un legado complejo. Dejaron cicatrices profundas en las relaciones entre cristianismo e islam que aún resuenan hoy, pero también aumentaron el contacto cultural. Los cruzados volvían con ideas, tecnologías, sabores del mundo musulmán. El renacimiento será posible en parte porque Europa redescubrió la filosofía griega clásica a través de traducciones árabes preservadas durante las cruzadas. Los reyes de este período nos dejaron modelos de liderazgo que aún discutimos. ¿Qué hace grande a un rey? ¿La victoria militar como Carlomagno? ¿La sabiduría como Elfred? ¿El sacrificio como Juana, que siendo mujer trascendió las categorías de género de su época para convertirse en líder? ¿La astucia administrativa como Luis IX de Francia, el único rey francés canonizado como santo? Cada época tiene sus propias respuestas, pero las preguntas son las mismas. ¿El poder debe servir al bien común o al gobernante? ¿Un líder debe ser temido o amado? ¿La religión es herramienta política o verdad trascendente? Maquiavelo escribirá El Príncipe en 1513, pero está codificando lecciones aprendidas durante siglos de reyes medievales. Y las visiones, esas experiencias místicas que dirigieron el curso de la historia. Constantino viendo la cruz en el cielo antes de la batalla, Clodoveo prometiendo conversión por victoria, Carlomagno soñando con unificar la cristiandad, Juana escuchando voces celestiales. ¿Fueron reales? ¿Importa? Lo que importa es que la gente las creyó reales y actuó en consecuencia, y esas acciones cambiaron el mundo. Hay un concepto medieval fascinante: los dos cuerpos del rey. La idea de que un rey tiene un cuerpo natural que envejece y muere, y un cuerpo político que es eterno. El rey ya muerto, viva el rey. El individuo perece, pero la institución continúa. Esta idea refleja algo profundo sobre cómo la Edad Media pensaba el poder, no como posesión personal, sino como responsabilidad sagrada. Un rey es custodio, no propietario de su reino. Debe dejarlo mejor de como lo encontró. Los mejores reyes lo entendieron. Alfred construyendo escuelas, Carlomagno preservando textos, Luis IX haciendo justicia personal bajo un roble en Vincennes, disponible para que cualquier súbdito presentara quejas. Estos actos no son pragmatismo puro, reflejan una visión de lo que un rey debe ser. Y cuando esa visión falla, cuando los reyes son tiranos o incompetentes, la Edad Media desarrolla teorías de resistencia. Juan de Salisbury en el siglo XII escribe que un tirano puede ser legítimamente asesinado. Santo Tomás de Aquino argumenta que leyes injustas no obligan en conciencia. La semilla del constitucionalismo moderno está aquí. El legado más controversial quizás sea la Inquisición. Fundada en el siglo XIII para combatir la herejía, se convertirá en sinónimo de intolerancia y crueldad. La tortura judicial, las quemas públicas, la destrucción de comunidades enteras de cátaros en el sur de Francia. El sufrimiento es real, documentado, horrible. ¿Cómo reconciliamos esto con la imagen de una época de fe? No podemos. Debemos sostener ambas verdades: que la Edad Media produjo belleza sublime y brutalidad atroz, que la misma cultura que construyó catedrales también quemó herejes, que los seres humanos somos capaces de lo mejor y lo peor, a veces simultáneamente. Los documentos que sobrevivieron de este período son tesoros invaluables.
manuscritos iluminados donde monjes pasaron vidas enteras copiando textos, decorándolos con miniaturas de oro y lapislázuli. El libro de Kells, las muy ricas horas del duque de Berry. La Biblia de Gutenberg, impresa en 1455 con la nueva tecnología de tipos móviles que democratizará el conocimiento. Y las historias. Oh, las historias. Las gestas de los caballeros. El ciclo artúrico, que transforma al posible líder guerrero britano en rey ideal de un reino místico. Los romances de Tristán e Isolda, las leyendas del Grial, Roland en Roncesvalles, el Cid conquistando Valencia. Estas historias no son solo entretenimiento, son la forma en que la cultura medieval procesaba sus valores, el honor, la lealtad, el amor cortés, el sacrificio. Están codificando lo que significa ser noble, no de nacimiento, sino de espíritu. Y esas historias siguen vivas. Cada película de fantasía, cada novela de aventuras, cada juego de rol bebe de fuentes medievales. La estructura del viaje del héroe, la espada mágica, el mentor sabio, el reino en peligro. Los arquetipos son medievales. Tolkien, que era medievalista académico, construyó la Tierra Media desde su amor por las sagas nórdicas y las leyendas artúricas. George R.R. Martin basa Juego de Tronos en las Guerras de las Rosas. La cultura popular está saturada de medievalismo, aunque a menudo no lo reconozcamos. ¿Por qué? Porque hay algo en ese período que sigue resonando. La idea de que los individuos importan, que las elecciones morales tienen peso, que hay cosas por las que vale la pena luchar, morir, sacrificarse. En nuestra época de cinismo y ambigüedad moral, la claridad medieval, aunque sea en parte mítica, es atractiva. Pero debemos ser cuidadosos. La Edad Media real no fue un cuento de hadas. Fue una época de enorme sufrimiento para la gente común. Hambre recurrente, enfermedad, violencia arbitraria, expectativa de vida de 30 a 40 años si tenía suerte. La gran mayoría vivió y murió en la oscuridad sin dejar rastro. Cuando hablamos de reyes y reinos, estamos hablando de una ínfima minoría. Para cada Carlomagno hay millones de campesinos cuyos nombres nunca conoceremos. Sus vidas importaban tanto como las de los reyes. Su sudor construyó las catedrales. Su sangre fertilizó los campos de batalla. Y sin embargo, las decisiones de los poderosos sí importaban. Un rey sabio significaba paz, justicia, prosperidad. Un rey tirano o incompetente significaba hambre, guerra, opresión. El liderazgo importa. Siempre ha importado. La pregunta con la que debemos lidiar es, ¿qué hace a un líder verdaderamente grande? No victorias militares, aunque impresionen. No acumulación de poder, aunque sea tentador. Sino algo más difícil de medir. ¿Dejó el mundo mejor? ¿Protegió a los vulnerables? ¿Construyó instituciones que sobrevivieron? ¿Inspiró a otros a ser mejores? Por ese estándar, Aelfred es grande. Carlomagno es complejo. Grandeza mezclada con brutalidad. Juana es trágica, pero inspiradora. Los reyes posteriores más prosaicos, menos visionarios, son necesarios. No toda época puede producir gigantes. A veces la competencia administrativa es lo mejor que podemos esperar, y eso también es parte del legado. Que el gobierno exitoso es, en gran medida, aburrido. Registros mantenidos, impuestos recaudados, justicia administrada, caminos mantenidos. No es épico, pero es lo que permite que la sociedad funcione. Las visiones inspiran, pero son las estructuras las que perduran. Así que volvamos a nuestra pregunta original. ¿Cómo es posible que de las cenizas de Roma surgiera una nueva civilización?
¿Cómo se construyen reinos cuando el mundo conocido ha colapsado? Quizás la respuesta está en la misma naturaleza humana que hemos explorado esta noche. Los seres humanos somos constructores. Incluso en la ruina, especialmente en la ruina, buscamos crear orden del caos, significado del sinsentido. Los reyes medievales que hemos conocido no tenían manual de instrucciones. Estaban inventando sobre la marcha. Tomaban elementos del pasado romano, de las tradiciones germánicas, de la fe cristiana emergente, de las necesidades pragmáticas del momento, y construían algo nuevo, imperfecto, contradictorio, pero funcional. Las visiones, esas experiencias que parecen venir de más allá del velo de lo ordinario, servían un propósito crucial. Daban dirección cuando todo era incertidumbre. Legitimaban el poder en una época que necesitaba creer que había significado más allá de la espada. Inspiraban sacrificio cuando solo el cálculo frío habría producido rendición. ¿Fueron las visiones reales en sentido sobrenatural? Cada uno debe decidir eso por sí mismo. Lo que es innegable es que fueron reales en sus efectos. Cambiaron el curso de la historia. Y quizás eso es todo lo que necesitamos saber. Porque en última instancia, esta historia no es sobre reyes muertos hace siglos. Es sobre nosotros, sobre cómo construimos comunidades, sobre qué valores elegimos honrar, sobre cómo respondemos cuando nuestro mundo se desmorona y debemos reconstruir desde cero. La Edad Media nos enseña que el colapso no es el fin, que nuevas estructuras pueden emerger, que la creatividad humana es resiliente más allá de toda medida. Roma cayó, y sí, fue terrible, pero lo que vino después no fue solo oscuridad, fue transformación, experimentación, nacimiento. Nos enseña también que las grandes cosas toman tiempo. Carlomagno construyó un imperio que se fragmentó después de su muerte. ¿Fracasó entonces? No, porque plantó semillas que germinaron en las universidades, en las leyes, en la idea misma de Europa como entidad cultural. Alfred salvó a Wessex. Sus descendientes unificaron Inglaterra, pero aún más importante, estableció que los reyes deben ser educados, justos, visionarios. Ese modelo influyó en siglos de pensamiento político. Y Juana, que tuvo solo 19 años de vida y 18 meses de relevancia histórica, inspiró a su nación en su momento más oscuro. 70 años después de su muerte, el proceso de rehabilitación comenzó. 500 años después, fue canonizada. Su legado creció con el tiempo, no se desvaneció. Las espadas que estos reyes blandieron se han oxidado. Las coronas que llevaron están en museos o perdidas para siempre, pero las ideas sobreviven. La idea de que el poder debe servir la justicia, de que la educación es tan importante como la fuerza militar, de que incluso los poderosos están sujetos a una ley más alta, de que las visiones, los sueños, los ideales improbables, a veces se hacen realidad si hay suficiente gente dispuesta a creer y trabajar por ellos. Vivimos en una época muy diferente. Nuestros reyes son líderes electos o corporativos. Nuestras batallas son económicas, culturales, digitales más que físicas. Nuestras visiones, ¿tenemos visiones colectivas? ¿O hemos perdido la capacidad de imaginar futuros radicalmente diferentes? Quizás la lección más importante de este periodo es que el cambio transformacional es posible, que las instituciones que parecen eternas pueden caer y que nuevas, mejores instituciones pueden construirse. Toma tiempo, toma esfuerzo, requiere individuos extraordinarios en momentos cruciales, pero es posible. Cuando miras el mundo actual
y sientes que todo está roto, recuerda que la gente medieval sintió lo mismo y construyeron. Cuando sientes que las viejas certezas se desmoronan, recuerda que eso ya sucedió y emergió algo nuevo. Cuando dudas si una persona puede hacer diferencia, recuerda a Elfred en los pantanos, a Juana con su estandarte, a los miles de monjes anónimos que preservaron el conocimiento cuando parecía que todo se perdería. La historia no es el relato de fuerzas impersonales, es el relato de decisiones humanas, de valor, de sacrificio, de visión. Y tú, viajero nocturno, eres parte de esa historia continua. Las decisiones que tomes, pequeñas o grandes, son parte del tejido. Puede que no lleves corona ni esgrimas espada, pero llevas algo más importante: la capacidad de elegir qué tipo de mundo quieres construir. Y ahora querría escucharte. De todo lo que hemos explorado esta noche, ¿qué resuena más contigo? ¿Fue la resistencia de Aelfred en los pantanos? ¿La visión de Carlomagno de un imperio cristiano unificado? ¿El valor imposible de Juana? ¿O quizás algo más personal? ¿La idea de que el colapso puede ser comienzo, no fin? Cuéntamelo en los comentarios. Me encanta leer vuestras reflexiones y siempre aprendo de ellas. Y si hay otros períodos históricos, otras civilizaciones, otros momentos cruciales que te gustaría que exploráramos juntos en futuros episodios de Somnialis, déjamelo saber también. Esto es un viaje compartido. Vuestro interés, vuestras preguntas, vuestra curiosidad guían nuestro rumbo. Si este recorrido por los reinos medievales te ha enseñado algo, si te ha hecho pensar, si te ha acompañado en tu camino hacia el sueño, considera suscribirte a Somnialis. Cada semana exploramos nuevos horizontes del pasado humano, buscando entender cómo llegamos a ser quienes somos. Y quizás, en el proceso, entendemos mejor quiénes podemos llegar a ser, y así llegamos al final de nuestro viaje nocturno. La espada del destino que brillaba en la niebla del amanecer al comienzo de nuestra historia. ¿Dónde está ahora? Quizás oxidada en alguna tumba olvidada. Quizás fundida hace siglos para hacer arados o campanas. Pero la promesa que representaba, esa no se ha oxidado. La idea de que el liderazgo es responsabilidad sagrada, de que los reinos se construyen con visión tanto como con fuerza, de que las palabras y los libros son tan importantes como las armas, de que cada generación debe decidir qué preservar del pasado y qué crear de nuevo. Esa promesa brilla aún. Cierra los ojos si aún no lo has hecho. Respira profundo. Siente el peso de los siglos que hemos atravesado juntos esta noche. Reyes coronados y depuestos, imperios alzados y caídos. Visiones que movieron montañas. Y por debajo de todo eso, la corriente constante de la humanidad. Buscando, construyendo, soñando. Deja que esas imágenes se desvanezcan suavemente. El murmullo de lenguas olvidadas, el eco de espadas contra escudos, el canto gregoriano en monasterios sumidos en penumbra, el olor del pergamino y la tinta, la sensación de una corona pesada sobre una frente joven. Todo se disuelve en la oscuridad suave de la noche. Y tú permaneces aquí, ahora, en tu propio tiempo, llevando contigo quizás una pequeña luz de comprensión, una sensación de conexión con aquellos que vinieron antes, una certeza de que el futuro, como el pasado, está por escribirse. Que descanses bien, viajero, que tus sueños sean profundos y reparadores, que despiertes mañana con renovada curiosidad por el mundo y que recuerdes que llevas dentro de ti
la misma chispa que impulsó a todos esos reyes, visionarios, constructores que hemos conocido esta noche. La chispa de posibilidad. Hasta entonces, buenas noches desde Somnialis. Que el pasado te enseñe, que el presente te desafíe y que el futuro te inspire. Duerme bien.